4. Funciones. Nociones básicas de una fórmula. Las fórmulas son expresiones que nos permiten obtener valores a partir de un conjunto de elementos. Las fórmulas nos permiten calcular valores que pueden ser referencia de celdas o valores fijos o constantes. Las fórmulas están constituidas por los siguientes elementos: referencias a celdas, es decir, determinar la posición donde se encuentra un valor, constantes, operadores y funciones. Vamos a establecer un ejemplo de una fórmula. Toda fórmula comienza con el símbolo igual. Una fórmula puede estar constituida por una función. Por ejemplo, la función pi, que nos devuelve el valor 3.141592. Este valor lo multiplicamos referenciando la celda A1, es decir, especificando la posición donde se encuentra el valor 12. Y elevamos dicho valor al cuadrado. Al terminar de definir la fórmula, presionamos Enter y obtenemos el resultado deseado. Tipos de operadores. Toda fórmula puede estar constituida por operadores aritméticos como son el operador de suma, el operador de resta, el operador de la multiplicación, es el símbolo de asterisco, el operador de la división, que es el slash, el operador de porcentaje, y el operador de la potenciación, que se establece con el símbolo de circunflejo. Estos operadores aritméticos tienen un nivel jerárquico, es decir, la computadora empieza primero a resolver todas las potencias, luego ejecuta las multiplicaciones, divisiones y porcentajes, y al final las sumas y las restas. Si una fórmula está constituida por ese conjunto de operadores y lo que deseamos es obtener un resultado a partir de operadores que tienen el menor nivel, como por ejemplo la suma, se debe encerrar dichos valores a operar entre paréntesis. El operador paréntesis es el operador de agrupación. Operadores de relación o de comparación nos sirven para poder comparar valores y pueden ser mayor, menor, mayor igual, menor igual, diferente y el símbolo igual. Entre los operadores de relación o de comparación no existe nivel jerárquico. Toda operación que tenga estos operadores se desarrolla de izquierda a derecha. Existe también un operador que permite unir valores de texto. Por ejemplo, si nosotros queremos unir los valores de texto contenidos en dos celdas, podemos establecer una concatenación. Colocamos el símbolo igual, hacemos referencia al primer, pulsamos clic en el primer elemento a concatenar, por ejemplo, el valor Juan, que se encuentra en la celda C3, y tratamos de concatenarlo o unirlo con el valor contenido en C4. La unión de estas dos celdas o la concatenación mostrarán como resultado una sola cadena,
puede observar usted que el contenido de C3 y C4 se ha devuelto en la celda C5 sin respetar espacio en blanco alguno entre cadenas. Si queremos generar un espacio en blanco entre cadenas, editamos la celda pulsando F2 y después de hacer referencia a la primera celda, C3, unimos dicha celda con espacio en blanco, el cual lo representamos con comillas, un espacio utilizando la barra espaciadora y nuevamente comillas. Este elemento se vuelve a unir o a concatenar con el contenido de la celda C4. Y al mostrar el resultado tenemos una cadena con un espacio en blanco. Operadores de referencia. Para poder calcular o establecer operaciones sobre un conjunto de celdas, se utiliza como operador de referencia los dos puntos. Para separar valores que se van a calcular de manera independiente, utilizamos la coma o el punto y coma. Y para establecer referencia a celdas comunes, utilizamos el espacio en blanco. Precedencia de los operadores. Cuando se va a ejecutar o efectuar un cálculo aritmético, como por ejemplo queremos obtener el promedio de los dos valores, hacemos referencia a las celdas que queremos operar. Colocamos el símbolo igual. En este caso debemos sumar los valores y dividirlo entre 2. Pero hay que entender que la computadora guarda el nivel jerárquico para poder operar. Si deseamos obtener el promedio, vamos a sumar los valores ubicados en B2 más C2 y al dividirlo entre 2 obtendremos el resultado. Podemos observar que no es el resultado deseado. Si editamos la celda presionando F2, podemos darnos cuenta que se trata de una operación de suma y una división. Si dejamos la fórmula tal cual es, la máquina al efectuar el cálculo empezará por generar la división y el resultado lo ha de sumar. Es por eso que tenemos un resultado no deseado. Tomando como referencia esa precedencia de fórmulas o cálculos por el nivel jerárquico que la computadora respeta, debemos tener en cuenta que la suma debe ser encerrada entre paréntesis. Solo así la máquina empezará por operar la suma y al final dividir. De esta manera obtenemos el resultado correcto. Operandos de fórmulas. Para efectuar cálculos, los diferentes operandos de una fórmula pueden ser valores constantes o valores fijos que se digitan libremente. Referencia a celdas. Si es que deseamos establecer el valor contenido en una celda, podemos digitar la posición o la referencia del valor, en este caso C2, o en su defecto coger el mouse y pulsar clic sobre dicha celda. Podemos darnos cuenta que en esta fórmula los operandos son un valor constante y la referencia a una celda. Otro operando en una fórmula puede ser una función. Por ejemplo, si a dicha multiplicación queremos además multiplicarle un valor aleatorio, es decir, un valor al azar, podemos utilizar la función aleatorio y establecemos el valor inferior y superior. Quiere decir que los operandos en esta fórmula son
valores constantes, referencias de celdas y funciones. Tipos de referencia en una fórmula. Existen dos tipos de referencias en una celda, que son los más utilizados. La referencia relativa, para referirnos a valores que se operan sobre la misma fila. Por ejemplo, si queremos sumar los dos valores de la celda B2 y C2, podemos entender que el resultado obtenido será igual para el resto de celdas, pero referenciando la posición de fila. Si sabemos que las referencias de celdas se encuentran en la misma fila, eso nos va a dar la ventaja de que dicha fórmula se puede generar una copia apuntando en el extremo inferior derecho de la celda que contiene la fórmula y aplicamos un arrastre. Los resultados se ajustan en función a la posición o referencia de las celdas. Este tipo de referencia se le conoce como referencia relativa, porque al arrastrar las fórmulas se irán ajustando en razón a la posición. Referencia absoluta. Si la idea es operar el contenido de la celda B2 y siguientes multiplicando dichos valores con una única celda, que en este caso es el peso de la nota 1 ubicada en la celda B13, utilizamos referencias absolutas. Por ejemplo, si queremos multiplicar el valor de la nota 1 por su peso, colocamos el símbolo igual, pulsamos clic en la referencia de la primera celda o valor a operar que se encuentra en B2 y lo multiplicamos por el valor de la celda que contiene el peso, en este caso B13. Debemos tener en cuenta que el valor del peso de la nota 2 se encuentra exclusivamente en la celda B13. De esa manera podemos darnos cuenta que la celda B13 se conoce como una celda absoluta, porque es la única que contiene el peso de la nota 1. Si queremos generar esta fórmula para que se pueda ajustar al resto de valores, debemos definir a la celda B13 como una celda absoluta pulsando F4. Al pulsar F4 podemos observar un dólar delante de la columna y un dólar delante de la fila. De esta manera podemos establecer referencia a una celda única o la celda que contiene un valor determinado que va a ser operado por el resto de celdas. Presionamos Enter, tenemos el resultado y aplicamos un arrastre desde el extremo inferior derecho y nos devuelve cada uno de los valores posibles que serán ajustados a la posición relativa del valor que se va a operar multiplicado por el valor único o absoluto que se encuentra en B13. Construcción de una fórmula. Debemos recordar que para construir una fórmula pulsamos el símbolo igual o iniciamos digitando este símbolo. Podemos hacer uso de valores constantes, como lo habíamos comentado, un valor fijo, y luego se referencia la celda a la cual queremos aplicar una operación. Por ejemplo, la celda B2. Podemos observar que esta es una fórmula bastante sencilla. Valor fijo y la referencia de una celda. Si queremos modificar el contenido de una fórmula, nos ubicamos en la fórmula, presionamos F2.
En nuestro caso tenemos la necesidad de sumar los valores referenciados en B2 más C2 y lo dividimos entre 2. Si queremos eliminar dicha fórmula, nos basta con ubicarnos en la celda que la contenga y presionamos la tecla suprimir. Funciones son fórmulas predefinidas por Microsoft Excel. Por ejemplo, si queremos establecer la sumatoria de todos los valores de la nota 2, en una fórmula normal utilizaríamos el símbolo igual y vamos referenciando a cada una de las celdas que deseamos operar. Esto convierte a la operación en una operación bastante extensa, puesto que tenemos que ir seleccionando cada una de las celdas que queremos operar. Una vez referenciadas todas las celdas, presionamos Enter. Si queremos evitar la forma engorrosa y complicada de hacer referencia a cada una de las celdas, podemos reemplazar esta fórmula por una función. Las funciones son operaciones resumidas o abstractas propias de Microsoft Excel. Para manejar una función podemos utilizar en la ficha de inicio el elemento de autosuma descolgando dicho elemento y eligiendo la opción más funciones, que nos permite acceder a la ventana de insertar función. Podemos optar por digitar la función. Por ejemplo, si queremos sumar un rango de celdas, aplicamos la función suma. En todo caso, podríamos utilizar la ficha fórmula y en la ficha fórmulas encontramos el botón de insertar función para acceder a la ventana de funciones. Pero también podemos utilizar por defecto las funciones más utilizadas. Descolgamos el botón de autosuma y encontramos las funciones más utilizadas, tan igual como lo encontramos en la ficha de inicio y en el botón de autosuma. En este caso queremos sumar todo ese rango de valores y reemplazamos la operación con una función. Podemos descolgar el botón, pulsamos clic en suma y la máquina remarca automáticamente las celdas adyacentes. Podemos observar que se va a sumar los valores convenidos entre C2 hasta C10. Pulsamos Enter y obtenemos el resultado. Debemos tener en cuenta que toda función tiene su sintaxis o forma de escritura. Como en este caso, al editar esta función con F2, nos damos cuenta que encontramos el símbolo igual, que es el elemento base para iniciar una función, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. En este caso, para referirse a un rango desde hasta, por ejemplo, desde C2 hasta C10, se utiliza los dos puntos. Si se trata de manejar valores individuales, utilizamos el punto y coma o la coma, dependiendo del separador de listas que se nos muestra en la sintaxis de la función. Por ejemplo, si queremos sumar el 18 que se encuentra en C2 con el 20 que se encuentra en la celda C3 y el 13 que se encuentra en la celda C7, vamos separando por comas. Al finalizar de la función, presionamos Enter y obtenemos el resultado deseado. Debemos tener en cuenta que Microsoft Excel hace un listado de funciones más frecuentes,
ya sea en la ficha de inicio, descolgando el botón de autosuma, o en la ficha fórmulas, seleccionando también el botón de autosuma. Las funciones más frecuentes son la suma, el promedio, el contar números, max y min. Basta con ubicarnos en la celda que queremos obtener el resultado, descolgamos el botón de autosuma y por ejemplo podremos optar por hallar el máximo del rango adyacente, es decir, desde C2 hasta C10. Argumentos de una función. Los argumentos de una función pueden ser expresiones, como por ejemplo, si queremos hallar el máximo de la suma del valor de C2 más C3 y también la suma de C6 más C7, nos damos cuenta que los argumentos de una función son expresiones y se tiene el resultado. También podemos utilizar como argumentos de una función otra función. Por ejemplo, si queremos hallar la suma del valor máximo comprendido entre las celdas C2 hasta C5 y el máximo de las celdas C8 hasta C10, nos damos cuenta que el argumento de la función suma son funciones max. Con eso podemos asegurar que los argumentos de una función pueden ser otras funciones. En este caso, la máquina hallará el máximo valor comprendido entre C2 y C5 y el máximo valor comprendido entre las celdas C8 y C10 y los valores máximos los ha de sumar. Obtenemos el valor deseado presionando Enter, pero tenemos que recordar que cuando una función es argumento de otra función, este caso se le conoce como funciones anidadas.